Buenas. La idea de este video es continuar con el contenido de sucesiones y series del curso Matemáticas 04. Esto corresponde a la tercera clase del curso y vamos a estar juntos en este video repasando lo que nos queda, tanto del teórico como del práctico, del tema sucesiones y series. En primera instancia, solo a modo recordatorio, en el video anterior estuvimos progresando en lo que era criterios de clasificación y de caracterización de series. ¿Sí? Un poco todo lo que habíamos hecho se centraba en herramientas para clasificar, partiendo de la base de que era muy difícil, si no a veces hasta imposible, calcular. ¿Sí? Excepto esas dos o tres formas tipo de sumatoria que de alguna manera sí podía hallarle una suma parcial. Ahora, recuerden que nos enfocamos mucho en los conceptos de series de términos positivos, donde la sucesión que generaba esa serie era, en todos los casos, mayor que 0. ¿Sí? Entonces, todo lo que hicimos arrancaba con algo similar a esto, o tal vez un igual. Eso no es un inconveniente en la medida de que muchas series, de hecho muchas de las que determinamos, caían en esta subsección de las series, aquellas de términos positivos, y podíamos en buena medida hacer el cálculo. ¿Qué pasa? No son todas las series de términos positivos. Hay otras muchas series que no lo son. Y es ahí donde nos vamos a enfocar gran parte de esta clase. En esas series que están conformadas por términos que no son necesariamente positivos. Ahora, hay como herramienta de clasificación trabajar con todos los tipos y combinaciones de signos, crecimientos, decrecimientos, términos positivos, negativos, en fin, genera mucha aleatoriedad y eso en realidad no nos ayuda en el análisis. Entonces, para darle un poquito de orden, vamos, en lugar de trabajar con series de cualquier tipo de signo, o sea, lo que serían series de términos cualesquiera, vamos a trabajar un pasito antes, que son series de términos alternados. ¿Cuál es la diferencia entre decir alternados y cualesquiera? A ver, una serie de términos positivos es una serie donde todos los términos de la sumatoria son positivos, se sobreentiende. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo así, para que sea más claro. Cuando tenemos algo de este estilo, como teníamos en la clase pasada, es simplemente una serie, una sucesión, en realidad también, una suma de términos positivos. La suma de términos cualesquiera sería algo totalmente aleatorio. ¿Cuál es el paso anterior? Es la serie de términos alternados, serie de términos alternantes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a alternar? Lo que va a alternar es el signo. O sea, en lugar de tener todos positivos, voy a tener exactamente uno positivo seguido de uno negativo. ¿Bien? Va a haber un cambio forzado de signo entre término y término. Así, por ejemplo, algo de este estilo va a tener, para el 1, va a ser un menos 1 sobre 1. Para el 2 va a ser 1 sobre 2. Menos 1 sobre 3. Y así. Este menos 1 a la n genera exactamente eso. Genera una serie que va cambiando su signo a medida que va avanzando el n. Con un valor de n es negativo, con el otro positivo, con el otro negativo y así. ¿Bien? Antes de seguir, ¿cómo puedo generar una serie que tenga estas características? Ni que hablar que una manera es esta. Agregando un menos 1 a la n, me aseguro que hay un factor alternante de signo. Obviamente tengo que acompañarlo de algo que permita mantener ese signo
incambiado. Si yo combino esto con otra cosa que cambia el signo aleatoriamente, el resultado va a ser aleatorio. Pero si, por ejemplo, combino algo positivo con esto, ni que hablar que el que va a definir el signo no es lo positivo, es esto, generando así una serie de términos alternados. Hay otras maneras, no se queden con que esta es la única. Sí es verdad que probablemente sea la que más veamos, por la sencilla razón de que es muy práctica de escribir. Pero, por ejemplo, si aprovechamos la característica del coseno, que en este punto vale 1 y en este punto vale menos 1, este coseno de nπ con n de 1 infinito justamente va a tomar dos valores, 1 y menos 1. Es totalmente equivalente, por no decir igual, a menos 1 a la n, en cuanto a que funciona exactamente igual. Toma valores menos 1, 1, menos 1 y 1. Este es capaz que otro ejemplo que podemos llegar a ver en algún ejercicio del práctico. ¿Sí? O incluso en algún momento en parcial o examen o en cualquier otra instancia de matemáticas. No son las únicas maneras. De nuevo, con un poco de ingenio y definiendo bien las funciones, uno puede generar otras cosas, otras formas matemáticas que tengan ese comportamiento oscilatorio entre un positivo y un negativo, pero sí es verdad que son principalmente esta de las más usuales y comunes. Ahora, ¿por qué este interés en escribirlo como menos 1 a la n y algo? Porque en realidad es al revés. ¿Por qué irnos por series alternantes y no por series de cualquier tipo? Porque justamente las alternantes puedo hacer algo que es independizarme de ese signo. O sea, todo el efecto alternante, este más, menos, lo asigno, aunque sea conceptualmente, aun si la función no tenga esas características, a un menos 1 a la n. Y entonces, lo que me queda acompañando, sea lo que sea, esto tiene la información del número, el valor numérico en los términos de la serie. Y esto tiene información del signo, dividir la información. Por ejemplo, obviamente esto tiene que estar exento de signo. Por ejemplo, todo positivo. Por ejemplo, todo negativo también sirve. No puede, como les decía, ser alternante esto también, o al menos ser cualquiera. Si justo fuera alternante, podríamos llegar a compensar y seguir siendo alternantes, no sé. Pero no puede ser términos cualesquiera, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, yo tengo una expresión alternante, pero divido los efectos en dos subcomponentes. Un componente que me define el signo y un componente que es en buena medida como independiente del signo. Esto no lo puedo hacer con cualquier serie, la puedo hacer solo con las alternantes. Las demás no voy a poder hacerlo. Pero ¿a qué quiero llegar? A que vamos a desarrollar herramientas que analizando solo esto, un poco independiente de ese signo alternante, podamos sacar una conclusión válida. Recuerden que acá el objetivo no es calcular, el objetivo probablemente sea determinar si converge o no. Entonces, si tengo una herramienta que viendo solo esto puedo sacar una conclusión, bueno, es muy buena herramienta para empezar a trabajar. Y en eso es en lo que se basan los sistemas y las herramientas para series alternantes. En ver esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo puedo ver? Bien. Vamos a empezar por las dudas. Recuerden, yo estoy resumiendo, más bien conceptualmente, el documento teórico del curso que está publicado en Aulas es el que tiene toda la información, ¿sí? Guíense siempre por eso, les recomiendo tenerlo abierto a medida que yo voy viendo tema a tema e irlo siguiendo. En el teórico van a encontrar una definición un poquito más formal de una serie alternada, donde va a decir algo así. ¿Por qué n más 1 y no n? No hay mucha diferencia. Si quieren verlo de alguna manera, el primer término en esta expresión es positivo y queda escrito así.
que arranque en n más 1 o arranque en n a los efectos del alternante no hace nada. ¿Sí? Cambia el signo. ¿De acuerdo? Incluso, es más, si ustedes sacan este 1 de acá y lo meten acá, es lo mismo. Entonces, no hay mucha diferencia. Pero, bueno, vamos a respetar lo que dice el teórico. Ahí hay un más 1. ¿Sí? De hecho, así es como lo van a encontrar en muchos textos que hablan del tema. No es un capricho. Es como normalmente se escribe. ¿De acuerdo? Con el comentario más que importante, que esto tiene que ser positivo. Y acá de nuevo, dice para todo n, yo voy a modificarlo un poquito y es para todo n a partir de un cierto n. O sea, a partir en este caso del 1. Pero si esto fuera válido a partir de el n igual 4, bueno, acá iría un 4 y esto sería para todo n mayor que 4. Lo que sí es importante es, a partir de un n, se cumple para todos los demás, ¿sí? Igual que como muchas cosas que vimos en la clase pasada. Bueno, ¿y cuál va a ser la primera herramienta para atacar este tipo de series? La primera herramienta es exactamente la misma que usábamos en impropias. Es aplicar alguna herramienta matemática que nos independice del signo. Básicamente, la más común es el valor absoluto y nos basamos en este teorema para aplicarlo. O sea, lo que dice este teorema es, si tenés que una serie converge cuando aplicás el valor absoluto a la sucesión que está dentro, converge sin ese valor absoluto. Esto se denomina convergencia absoluta, o sea, converge con valor absoluto metido adentro. Entonces converge sin el valor absoluto. Por las dudas, porque puede quedar un poco entreverado por cómo lo mencioné. Esto es válido siempre, no solo para series de términos alternados. En cualquier caso, aún en series de términos positivos, si converge en valor absoluto, converge sin valor absoluto. Términos cualesquiera, términos alternados, lo que quiera. ¿Bien? Pero pasa que es muy útil en series de términos alternados como primera herramienta. Entonces la estamos viendo acá. Pero de nuevo va a ser útil siempre. Siempre que tenga algún signo dudoso que cambie, lo que sea, puede usar convergencia absoluta. ¿Y dónde está la gran ventaja de convergencia absoluta? Que esto, seguro, es una sucesión que genera una serie de términos positivos. Porque de ponerle el valor absoluto es un valor positivo. ¿Y por qué me sirve que sea de valores positivos? Y bueno, toda la batería de herramientas que tenía de la clase pasada para clasificar las que eran positivas, de repente empiezan a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, acá puedo usar criterio de la raíz, cociente, comparación, lo que quieran. Lo que quieran. Entonces, con un solo teorema, ¿sí? Con una sola herramienta, todo lo que sabemos hasta ahora pasó a ser aplicable para todos los demás tipos de series. Específicamente, en este caso lo estamos viendo para alternadas. ¿Eso quiere decir que todo lo voy a resolver así? No. ¿Por qué? Porque ni que hablar que este valor absoluto, en muchos casos, va a ser muy difícil de trabajar con él. Si recuerdan de impropias de 0,1, pasaba eso, ¿no? Que capaz que la solución era muy fácil de decir, bueno, aplico valor absoluto, pero en el momento de hacer las cuentas con el valor absoluto, nos encontrábamos con dificultades ya de lo mecánico, de lo operativo, asociadas a que, bueno, no todas las cuentas las puedo hacer con el valor absoluto. ¿Bien? Pero, por lo menos, en el papel, en lo teórico, el valor absoluto es la primera herramienta para sacarnos de arriba el problema del signo. No es la única, pero vamos a seguir explorando un poquito convergencia absoluta, ¿sí? Porque ahora se nos salen varios casos. Dijimos que si esto ocurre, ahí arriba, ¿no? Esto converge
necesariamente esto converge. Esto se va a llamar convergencia absoluta, como dice ahí, pero vamos a decir que esta serie converge absolutamente. ¿Sí? Es como darle una caracterización extra. Esto importa bastante. Si profundizan un poco más en el tema, esto habla de que no importa el reordenamiento que ustedes hagan de la serie, esta siempre va a converger. Y eso es extremadamente útil, sobre todo por si alguien hace, por ejemplo, un curso de matemática discreta, para trabajar con series y sucesiones. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando yo directamente sé que la serie original converge? La original. ¿Puedo asegurar que en valor absoluto converge? A ver, ni que hablar que esto es un entonces. Si pudiera asegurarlo, créanme que ahí habría un sí solo sí. Nadie va a dejar semejante propiedad sin aprovechar. O sea, que haya un entonces ahí quiere decir que el recíproco no es necesariamente cierto. Habrá algún caso en el que lo es, pero es casualidad. En términos generales es falso. O asumimos que es falso. Entonces, lo que podría pasar es que en valor absoluto no converge. Como es de términos positivos, incluso puedo asegurar que diverge. No va a oscilar. Entonces, cuando se da esa situación, ¿sí? Vamos a decir, esto es una expresión, que la serie converge condicionalmente, ¿sí? O condicionalmente convergente. ¿Qué quiere decir condicionalmente convergente? En la práctica es que sin valor absoluto converge y con valor absoluto no. ¿Ah? Más en lo útil, que es convergente en la forma que está armada. ¿Ah? Hay que tener cuidado en cómo está armada la serie. Pero para nosotros, a nivel de este curso y lo que vamos a estar viendo y dando, lo vamos a usar como una herramienta de clasificación. O sea, vamos a trabajar en valor absoluto, ver si converge y ver que con eso es convergente absolutamente. Y después, hay que tener cuidado, y por eso está aclarado acá, que si nos da divergente en valor absoluto, que puede y va a pasar, no dice nada en principio de la serie y sucesión original. Podría converger y ser condicionalmente convergente, podría no converger y ser simplemente divergente. Incluso oscilar, para ser más exactos. Hay que ver bien qué es lo que tengo originalmente. Entonces, como herramienta de clasificación es muy útil, pero tiene esto como gran inconveniente. Es un entonces, no es un sí solo sí. En esa línea hay que tener un poquito de cuidado cuando uno trabaja y no apurarse a sacar conclusiones. No es la única herramienta, por suerte. La siguiente herramienta, que también es muy útil, pero ya ahora sí es específica para series de términos alternantes. Por suerte, esta no es la única herramienta que tenemos para este tipo de series. Específicamente para las series de términos alternantes, que ahora sí entramos en los temas bien específicos, tenemos el criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz es una herramienta que nos permite justamente atacar la clasificación de series alternantes. El criterio de Leibniz lo que dice es lo siguiente: tengo una sucesión decreciente y tengo una sucesión cuyo límite en el infinito es 0. En esas condiciones, la serie alternante menos 1n más 1 sub n converge. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que tener una sucesión decreciente que tienda a 0. Vean
Era lo que les comentaba al principio. Esta herramienta específicamente ataca la clasificación desde la óptica de la sucesión que acompaña ese -1 a la n. ¿Bien? Esto que solo aplica para alternantes, porque bueno, un poco queda implícito en la forma en la que está escrito, ¿sí? Es una herramienta más que poderosa porque con relativamente poco esfuerzo, viendo que sea decreciente y veo que tiende a 0, puedo rápidamente concluir convergencia. ¿Sí? E incluso esto de acá es algo que vimos o que haríamos si vamos al teorema original, no me acuerdo qué número era, pero el primero que decía que si converge esto tiende a 0. Recuerden que eso lo usamos en el contrarrecíproco. Si no converge, no va a... Perdón, si no tiende a 0, no converge. Si daba 0, no sabía. Capaz que tengo suerte y converge, capaz que no. Lo que es seguro es, si converge da 0, si no da 0, no converge. Ese teorema, lo que lo usamos bastantes veces para clasificar la clase pasada, o por lo menos para ir viendo qué daba, lo voy a hacer probablemente aún si no me lo piden. Entonces, tengo medio terreno ganado para hacer Leibniz. ¿Sí? Obviamente, ojo, el teorema este que estoy haciendo referencia lleva al -1 a la n, ¿sí? Hay que hacer el límite de todo esto. No es lo mismo, pero un -1 a la n probablemente sea el último que cuando haga el límite resuelva. Entonces, en cuanto a la práctica, la operativa, tengo medio terreno ganado, ¿sí? Leibniz probablemente ya lo tenga prearmado. Ahora, entonces, ¿cómo veo que sea decreciente? Eso sí es más complicado. Recuerden las primeras clases de sucesiones. Ver decreciente en algunos casos implicaba inducción completa. Entonces no es tan trivial ver este tipo de comportamiento. Pero, muchos de los casos seguramente sean de esos donde la función no tiene nada raro, no es hiperoscilante, no va haciendo formas extrañas donde yo voy solo tomando las crestas o cosas como las que vimos en esa clase, y voy a poder usar finalmente derivadas y lo que vimos en 0,1 para estudiar crecimiento o decrecimiento de la función madre de la que surge esa sucesión. ¿Bien? Con todos los cuidados, obviamente, que vimos en esa clase de sucesiones. Los voy a tener que mantener. ¿Bien? Entonces, un poco para aplicar este tipo de herramientas, vamos a hacer dos ejercicios. ¿Sí? El 13A va a ser el primero de esos dos, y luego el 13D. Vamos a hacerlo. Vamos a poner el cerro entero. El ejercicio pide clasificar esa serie. Como toda serie, ¿sí? Como toda serie, y en especial en este repartido, cuando me piden clasificar, lo primero que tengo que hacer es identificar qué me están pidiendo. Lo mismo pasa en impropios. La primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué me están pidiendo clasificar? Obviamente, acá pierde un poco de sentido, porque estamos siguiendo un repartido, estamos siguiendo un temario, estamos viendo de forma ordenada, eso ayuda al aprendizaje. Pero el día del parcial no les van a decir, sabiendo qué es de términos alternados, clasificar. Va a decir clasificar. Y vamos a tener que, en primera instancia, tomarnos unos segundos para realmente ver lo que estoy trabajando e identificar qué es. ¿Es de términos positivos? ¿Es telescópica? ¿Es de términos alternados? ¿Es geométrica? Lo primero que tengo que ver es qué es para saber qué usar. Obviamente, este tipo de casos, ese -1 a la n, tiene que despertar una alarma y hacerme pensar, por lo menos, que capaz que es de términos alternados.
Si vemos ese término, ¿sí? Si vemos ese término, en los naturales el numerador es positivo. N cuadrado más 1, positivo. Y el denominador, 4n a la 4 más n, también es positivo. Recuerden, n es natural. Entonces, en esas condiciones, ¿sí? Todo eso que está envuelto en esa burbuja es positivo. Esto es un a sub n mayor o igual que 0. Cuando lo acompaño de un menos 1 a la n, efectivamente estoy generando una serie de términos alternantes. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo lo encaro? ¿Cómo lo resuelvo? Acá tenemos dos formas de pensar la resolución. No quiere decir que las dos sirvan, quiere decir que, llegado a este punto, tengo dos herramientas para aplicar. La primera herramienta es convergencia absoluta. ¿Qué es convergencia absoluta? Decir, bueno, yo no voy a clasificar esa, voy a clasificar esta. Si esta converge absolutamente. ¿Sí? Esta es la primera herramienta a evaluar. La otra herramienta es Leibniz. Para Leibniz tendríamos que ver que esto que está acá, que es el a sub n, lo acabamos de ver, tienda a 0 y sea decreciente. ¿Bien? Eventualmente lo puedo hacer y ver si efectivamente ocurre o no. Porque quiero usar convergencia absoluta como herramienta para ver con ustedes cómo se aplica, voy a usar eso. No estoy diciendo con eso que no se pudiera usar Leibniz. ¿De acuerdo? Les dejo a ustedes como ejercicio hacer la prueba. Intentar ver si eso es decreciente o no, si tiende a 0 o no, y vean qué es lo que da. ¿Bien? Bueno. Ya que voy a usar convergencia absoluta, vamos a tener que recordar alguna propiedad de valor absoluto. Perdón, antes de seguir, no he definido todavía los extremos de la serie. El de arriba es fácil, ¿no? Más infinito. ¿Qué pasa con el de abajo? El de abajo, el problema que podría tener es empezar en un número que me genere un problema. Por ejemplo, el 0. Bueno, en este caso, arrancar con 1 ya no genera ningún inconveniente, ¿sí? Son todos positivos mayores que 0. Ahora sí, volviendo, ya que voy a usar valor absoluto, tengo que tener bien claro, ¿sí?, las propiedades de valor absoluto. ¿Qué me habilita a hacer esto? Esto se transforma en un 1. Menos 1 a la n, con un valor absoluto, no vale menos 1 y 1, vale 1 siempre, sin importar lo que está adentro. Y esto yo ya sabía, lo acabamos de decir, que era mayor que 0. Así que ahí el valor absoluto está de adorno. Así que en valor absoluto, clasificar esto es lo mismo que clasificar simplemente esto. ¿Bien? Bueno. Y ahora, esto es una serie de términos positivos. Vamos a ir un poquito para atrás. Esta serie de términos positivos es el resultado de aplicar valor absoluto a aquella. Entonces, si esta converge, esto, que es lo mismo, converge, y por lo tanto esto converge absolutamente, que al final es lo que me pide el ejercicio. Estos son todas herramientas, ¿sí? Yo quiero esto. ¿Qué pasa si esta nos da que no converge? Podría pasar, ¿no? No lo terminamos. Si nos da que no converge, yo sé que esta no converge, en realidad sé que diverge hasta, pero no puedo sacar conclusión de esta. No puedo. Simplemente no puedo. ¿Qué tengo que hacer si llego a ese punto? Tendré que ver en cada caso qué herramienta usar. Podría pensar en ir por Leibniz. ¿Por qué no? Probablemente tenga algún inconveniente, pero podría pensarlo. Tendré que tal vez hacer un estudio específico, ver por alguna herramienta de cálculo. Pero en principio, esto no me va a decir nada. ¿Sí? Esto no me va a decir nada. Bueno,
Entonces, ¿qué hago? Ahora voy a hacer las cuentas y vamos a ver qué da. Pero a priori, sin hacer ninguna de las herramientas aún. Esto que tengo ahí, tengo que, en principio, elegir cómo resolverlo, cómo clasificarlo. El límite de adentro da 0, se los adelanto. Entonces, como el límite de adentro da 0, aquel teorema que era para usar como primera herramienta, no nos dice que no converge. No nos dice nada tampoco. Segunda herramienta, si seguimos el razonamiento del repartido, deberíamos ver si es telescópica o geométrica. Ninguna de las dos. Si quieren, intenten plantearlo. Si no me hagan caso, hagan las cuentas y vean que no es nada de lo que vimos hasta ahora. Es una serie de términos positivos. Bueno, ahí se me abre una batería de herramientas para poder determinar si converge o no. Esa batería arrancaba con los dos criterios de comparación, ¿sí? Ya sea dividiendo con una conocida o si es mayor o menor que una que sabemos que converge, sabemos que diverge. Eventualmente puedo usar criterio del cociente también y criterio de la raíz. ¿De acuerdo? ¿Cuál uso? La verdad, acá hay un poco de práctica, hay un poco de conocer los ejercicios y darse cuenta cuál es la mejor alternativa. Puede que todas sirvan, puede que haya una que sea más fácil, puede que haya una que sea más difícil. ¿Sí? Acá hay mucho de practicar los ejercicios. ¿Sí? A priori no tengo por qué saber cuál es la mejor, pero con buen criterio formado puedo saber cuál me va a dar mejor resultado o por dónde podría ir el ejercicio. Ni que hablar que también hay un tema de sentirse cómodo con las herramientas. A la medida que ustedes practican, todas las herramientas, y no solo alguna de ellas, van a sentirse igual de cómodos con todas, y eso les va a permitir aplicarlas sin ningún tipo de problema o prejuicio. Acá voy a usar en realidad algo que mencioné, pero hasta ahora no pude aplicar. Y este sería el primer caso de aplicación. Y es un tema de órdenes. Estoy yendo por otro camino. Lo de arriba es de orden en el cuadrado. Recuerden, en el infinito me quedaba con aquel que era de mayor orden. Por las dudas, esto que les estoy mostrando no es necesariamente la forma de resolver. Esto puede salir de muchas maneras. Quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarles cómo usar órdenes como herramienta de resolución o de orientación según como lo vean. Entonces, lo de arriba es de orden 2. Lo de abajo es de orden 4. Entonces, esta división de infinitos, que obviamente es infinito sobre infinito indeterminado, globalmente tiene orden 1 sobre n cuadrado, en su globalidad, ¿sí? Piensen, por favor, no es que sea 1 sobre n cuadrado, estoy hablando de orden, estoy hablando de generalidad. Entonces, si tiene este orden en su globalidad, ya pude ir adelantando que converge. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta armónica yo sé que converge. ¿No se sienten cómodos con hacerlo así? Que es razonable porque no es algo que usemos mucho. ¿Y quieren usar otra herramienta? Igual esto es muy orientativo. Porque nos dice contra qué comparar y nos da pie a pensar en, bueno, entonces, si me parece que es como un 1 sobre n cuadrado y tiene el mismo orden, ¿sí? Si uso el criterio, el segundo criterio, puedo hacer esta cuenta. ¿Sí? Comparar contra la que sé que tiene el mismo orden. Como tiene el mismo orden, esa cuenta debería dar un número, supongamos que da un número, tienen el mismo comportamiento y por lo tanto, como esta converge y esta converge absolutamente. ¿Sí? Entonces, puedo hacerlo de una y decir, esto converge por órdenes. ¿No se sienten cómodos? Igual usamos órdenes como herramienta de primera aproximación para plantear un segundo criterio de comparación. ¿Ok? Nada, no voy a hacer las cuentas porque en realidad son bastante triviales, es simplemente operar. Les voy a decir que el resultado, que lo tengo anotado acá, es un cuarto. ¿Sí? Ese límite da un cuarto. Eso quiere decir que, recuerden el segundo criterio de comparación, esta serie y esta serie tienen igual carácter. No es el corolario de que si este da 0, no, el mismo carácter.
Si esta converge, si esta diverge, esta diverge. ¿Bien? ¿Esta qué comportamiento tiene? Armónica, convergente. ¿Sí? Entonces, conclusión de este apartado, por segundo criterio de comparación, esta converge. Esta converge, bien. ¿Eso me dice algo de esta? No. Por lo menos no aún. Vamos para atrás. Vamos hacia atrás en los pasos. Dije que entonces esta converge. Ah, bueno, pero esta es el valor absoluto de esta. Y esta entonces, acabamos de decir que converge. Entonces, ahora sí, si esta converge, que es el valor absoluto de esta, por convergencia absoluta, ahora sí puedo decir que esta converge absolutamente. ¿Sí? Respuesta a este ejercicio: converge absolutamente. O converge. ¿Bien? Si puedo decir que converge absolutamente, mejor. Lo importante es la palabra converge o no converge. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer alguno más. Vamos a hacer el 13D. Bueno, primero lo primero, vamos a arrancar por meterle extremos a esa expresión. ¿Sí? Esa expresión, pongámosle extremos, obviamente de arriba es infinito, más infinito, pero vamos a poner el menor valor que tiene sentido. El 0 obviamente no tiene sentido, ni que hablar que el 1 sí. No, quedará 0, pero por lo menos es calculable, ¿ok? Es una función que puedo calcular. Bien. Y ahora tengo que clasificarlo. Para clasificarlo tengo que analizar qué es. De nuevo, hago el análisis, veo que hay un menos 1 a la n, veo que esto es mayor que 0, por lo menos en este intervalo. Esto también, ¿sí? Con lo cual la cuenta es positiva, todo esto es mayor o igual que 0, entonces tengo esa forma de menos 1 a la n por a sub n, donde este a sub n es logaritmo de n sobre n. Y como es positivo, tengo efectivamente una serie de términos alternantes. ¿Qué puedo usar? Y bueno, valor absoluto, ya lo usamos recién, capaz que funciona. O Leibniz, que es el que aún no usamos y lo voy a usar ahora puntualmente, porque aún no lo usamos justamente para ver cómo se aplica. Si voy a usar Leibniz, recuerden, Leibniz se centra mucho, o sea, como que omite el menos 1 a la n, se centra mucho en el a sub n. Si el a sub n tiende a 0 y el a sub n es decreciente, converge, solo con esas dos condiciones. Porque ya pasé la otra condición y es que esto fuera alternante, está bien armado, el menos 1 a la n, ¿no? Tengo algunas condiciones que ya estuve viendo. Bueno, vamos a empezar por el límite. Vamos a empezar por el límite. Bueno, el límite, obviamente infinito es un infinito, indeterminado. Podría, por ejemplo, trabajar en los reales y usar L'Hopital, ¿sí? También podría hacerlo por órdenes, pero bueno, para no resolver todo con orden, vamos a hacer esto. Yo acá puedo hacer la derivada
que me queda 1 sobre x básicamente, y esto da 0. Por lo tanto, el límite da 0. ¿Sí? De nuevo, ojo con esto que hice, hay que revisar, las funciones no tienen nada raro, son todas bastante monótonas, no hay oscilaciones, o sea, yo puedo hacerlo con relativa comodidad. Esto es lo fácil. Ahora hay que ver que sea decreciente. ¿Bien? Para ver que sea decreciente, recuerden las primeras clases de C de sucesiones, inducción completa, A sub n más 1 menor que A sub n, o una herramienta que usamos en ese momento en ningún ejemplo, y este va a ser el primero que lo vamos a usar, que era irnos a ver la función madre de la cual salía. ¿A qué me refiero? Me refiero a algo que ya usé, y es que f de x igual logaritmo de x sobre x, ¿sí?, es la función de la cual viene S a sub n, es agarrar esa función y tomar algunos valores. Esta función, de nuevo, que no es oscilante, es monótona, no tiene nada raro, puedo prever de que si esta es monótona, decreciente, sin ningún tipo de cosa rara, aquella también lo será. ¿Eh? Pero esto, ¿por qué lo hago? Porque esto lo sé hacer. Esto lo sé hacer desde matemática 0,1. Esto es crecimiento de crecimiento de una función de una variable. ¿Cómo hacíamos eso? Típicamente íbamos al signo de la derivada. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el signo de la derivada? Bueno, vamos a arrancar derivando. Ojo, esto es un error común porque, por falta de práctica, la derivada de la función no me aplica en L'Hopital. No deriven lo de arriba y lo de abajo. Es la derivada de toda la expresión. Así que vamos a hallar f' de x. F' de x es ¿sí?, la derivada de esto por esto, menos la derivada de esto por esto, dividido la derivada, perdón, el valor cuadrado de lo de abajo. Se simplifica un poco. Y me queda esta expresión. ¿Era con la derivada es el crecimiento y el decrecimiento? Directamente no, era con el signo de la derivada, ¿sí? La derivada es una función. El signo de esa función me da el crecimiento de la función original. Entonces vamos a hacer el signo. Vamos a hacer el signo de esa derivada. Algunos comentarios. No es necesario estudiar todo x, porque yo estoy tomando n's naturales y por lo tanto con los x mayor o igual que 0 da y sobra. Recuerden, tiene que ser decreciente en esos valores, no me importa lo que pasa abajo de 0. Si por la forma de resolver el signo lo hallamos igual, no es que no nos sirva, está bien, lo tenemos ahí anotado, pero no nos va a ser útil para hacer la cuenta o para determinar cómo se comporta, ¿sí? Bien. Entonces, tengo que ver cuál es el signo de esta expresión. Claramente el denominador, lo de abajo, no me define el signo. Es todo positivo. O sea que en realidad tengo que ver el signo, siendo realista, de esa expresión. Y recuerden, ¿cómo hacemos un signo? Y lo primero es ver dónde se hace 0. Después, lo más fácil es tomar un valor por zona y después aplicar Bolzano y conservación del signo y demás con las propiedades de continuidad y hacer el resto del signo, sin complicarnos mucho. ¿Dónde se hace 0 esta expresión? Donde el logaritmo de x es 1 y eso ocurre solo en un lugar. X igual E. Entonces, el signo de esto parecería ser N0. ¿Bien? Y ahora tomo un valor y veo. Si tomo un valor mayor que E, esto va a dar un poquito mayor que 1 y por lo tanto va a dar negativo. Y acá positivo. ¿Sí? Y solo para poder ubicarlo, para tener una noción,
por acá está el 0. ¿Bien? ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan? Si no, sacan la calculadora, hacemos la cuenta. 2 con algo. ¿Sí? Más bien pasado el 2 con algo. Pero es mayor que 2. O sea que acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3. En cuanto a la ubicación del signo. Y ahora vamos a repasar. ¿Para qué estaba haciendo esto? Yo estaba haciendo esto porque tenía que clasificar esta serie. Esta serie identifiqué que era alternante. Era alternante, entonces voy a analizar solo a su n. Bueno, voy a analizar a su n. Vi que el límite de la sucesión a su n daba 0. Estaba en el camino de Leibniz. Ahora tenía que ver que era decreciente. Es lo que tengo que ver, que es decreciente. Porque si es decreciente, converge. Y si no, no sé nada. Bien. Me planteé una función auxiliar que era la función de la que viene la sucesión. Le hice el signo de la derivada y ahora puedo decir que en esta zona la función es decreciente y en esta zona es creciente. ¿Sí? Entonces, y acá viene lo interesante, ¿puedo decir que esto es decreciente? No, no puedo decirlo, porque no lo es. Si se fijan, voy a limpiar un poquito ese dibujo. Hasta E, esta sucesión es primero creciente y después decreciente. ¿Sí? No es totalmente decreciente. Y esta serie arranca en 1 y el 1 está por acá. Entonces no puedo aplicar Leibniz. ¿De acuerdo? No puedo aplicar Leibniz en esta. Pero recuerden que las herramientas eran a partir de un valor. Entonces, eligiendo bien este valor, sí puedo aplicar Leibniz. Por ejemplo, si yo en lugar de un 1, acá tengo un 3. Porque el 3 estaba por acá. Ahí sí, es totalmente decreciente. Y esto es importante, ¿sí? Este valor es importantísimo porque me permite, por ejemplo, aplicar algunas cosas y a veces no. Acá con el 3 puedo aplicar Leibniz. Y a ver, seamos realistas. Si es convergente o divergente esta serie, no lo van a determinar los 2, 3 o 100 valores que dejo de lado por correr este número. Lo van a determinar todos los demás, los infinitos que faltan. ¿Sí? Es así que sacar el 1, el 2, el 1 y el 2, de hecho, nada más, no va a cambiar en nada el resultado. Si es convergente esto, va a ser convergente con 2 números más, de hecho son números, y si es divergente, sigue siendo divergente. Esto ya lo hacíamos en impropia, ¿sí? Recuerden, cortábamos y nos quedamos con un pedacito y usábamos la otra, en el entendido que ese pedacito era un número, era una integral definida, daba 3, daba 4. ¿Y dónde quedaba el componente impropio? Quedaba en el otro término, en este. Yo acá no me tomo el trabajo de escribir el resto, porque no me interesa. Si yo lo que quiero es clasificar, ¿sí? Pero si quisiera algo más formal, o el número, algo de ese estilo, debería estarlos agregando. Yo ahora lo que hice fue sacarlos. Entonces, volviendo, yo tengo que verlo a partir de un cierto valor. Y a partir de este valor, efectivamente es decreciente. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo decir, con todo esto, ahora sí puedo decir que a su n es decreciente. Y ahora sí puedo decir entonces que por el criterio de Leibniz, que esta expresión es una serie convergente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora para cerrar el tema? Vamos a ver series de potencia. Una serie de potencia es algo de esta forma.
Eso se llama serie de potencia centrada en A. ¿Y qué es X? X es un valor real cualquiera, una variable, justamente. Serie de potencia es, de hecho el ejemplo está en el teórico, es algo que ya conocemos, porque hay una serie de potencia bastante conocida, que ya usamos bastante también, que no es ni más ni menos que la serie, que de hecho le decíamos así, ¿no? Serie de Taylor. Serie de Taylor es una serie de potencia. Que sí, seguramente en 0,1 vieron con esa expresión. Esto es esto. Sí, es verdad. Es una sucesión que el n aplica como grado de división. Es una cuenta, digo, no tiene nada de malo. No es que está malo, es una cosa rara. Y este término está tal cual. ¿Esto qué era? Taylor centrado en A y el grado tanto. ¿Se acuerdan que en Taylor había una regla, si no se acuerdan se lo refresco, en 0,1 que decíamos, a forma de conectar las cosas? Decíamos, bueno, Taylor es una forma para aproximar una función polinómicamente. Es la mejor aproximación polinómica de grado n que podemos armar a partir, o de una función. Entonces yo tengo una función, por ejemplo, e a la x, y quiero escribir un polinomio que se parezca mucho, y bueno, y aplico esto y calculo el polinomio de grado, no sé, 5 de a la x. ¿Para qué me sirve? Me sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, aproximación numérica. ¿Sí? Porque, recuerden, hay un pequeño error, producto que en algún lado yo cortaba. Me permite hacer un montón de cosas, pero había un riesgo que en 0,1 en algún momento se habló, y era... yo el polinomio de Taylor lo armaba respetando igual derivada a igual grado. Entonces, f' del polinomio y f' de la función coinciden. F segunda, en el punto, ¿no? Y f segunda de la función coinciden. Y así lo iba armando. Es esto. Hasta ahí, bien de bien. Entonces, una observación rápida dice, y con poco cuidado, si quiero una mejor aproximación, derivo más. Y entonces, si yo quiero una mejor aproximación de a la x, por algún motivo, en lugar de hacerlo hasta grado 5, lo hago hasta grado 78. Y de hecho, si lo hacemos para e a la x, nos va a dar mejor los puntitos después de la coma cuando calculemos e a la 1. Y de hecho, es una herramienta para aproximar sucesivamente el valor de e y da muy bien. Pero si hacemos eso mismo para el polinomio de 1 sobre n, lo hacemos para grado 1, da mal. Porque bueno, grado 1, poca aproximación. Grado 2 da mejor, grado 3 da aún mejor. Grado 4, no cambió tanto. Grado 5 dio peor. Más error dio. Grado 78 da cualquier cosa. ¿A qué se debe esa diferencia de comportamiento? ¿Por qué e a la x cuanto más lo derivo mejor da? Y 1 sobre n cuanto más lo derivo en el polinomio de Taylor peor da. Porque una serie de Taylor converge a un valor y la otra serie de Taylor diverge y por lo tanto cada vez se hace más diferente. Perdón, el término. ¿Sí? Esa es la razón por la cual, como regla general, se decía, y bueno, usemos polinomios de grado 4 cuando hagamos cuentas en la realidad, porque hasta 4 sabemos que más o menos las cosas se mantienen dentro de un rango de variabilidad controlado. Es por eso, porque hasta 4 es muy difícil que algo se vaya. No hagamos 25, porque 25 en muchos casos, esto me da divergente y me da cualquier cosa. Por eso es importante ver si las series convergen o no, porque me habilita un montón de herramientas, Taylor entre ellas. ¿Bien? Bueno. ¿Y qué tienen de particular las series de potencia? Bueno, vieron que hasta ahora el esquema de lo que estamos viendo tiene como un patrón. Vemos un tipo de serie, por ejemplo, términos positivos, aprendimos herramientas para ver cómo clasificarlo, y después lo aplicamos en un ejercicio.
Después vimos otro tipo de serie, alternadas, aprendimos herramientas de cómo clasificarlas y después hicimos algún ejercicio. Uno esperaría que en serie de potencia hagamos lo mismo. Bueno, estos son los criterios de comparación para las series de potencia. Estos son los criterios de... No, nada de eso va a pasar. ¿Por qué? Porque serie de potencia no lo vemos porque este tipo de serie tenga una resolución particular. Lo vemos porque este tipo de serie tiene un comportamiento muy regular, que no es lo mismo. Estas series, solamente, esto está todo en el teórico, por favor, mucho mejor explicado, pero estas series tienen solamente 3 posibles comportamientos según el valor de x. Las que tienen esta forma, ¿sí? Los comportamientos son: converge solo si x igual a. Vean que el caso de x igual a es un caso trivial, porque si ponen acá en lugar de x es una variable, ¿no? Si ponen en lugar de x una a, esto va a 0, 0 por lo que sea 0, suma de 0, 0, converge a 0. Es trivial, pero converge, no importa que sea trivial. Entonces, estas series con estas formas llamadas de potencia, sí o sí convergen para x igual a. O convergen en un entorno de A. Esto es, si el x fuera 0, para elegir un valor en el medio fácil de ubicar, podría converger, ni que hablar que converge en 0, pero capaz que converge entre el menos 1 y el 1, o entre el menos 3 y el 3, y entre el menos 100 y el 100, pero siempre converge a igual distancia de un lado de A que del otro lado, ¿sí? O converge para todo valor de x. ¿Bien? Uno de estos 3 casos se va a dar siempre para una serie de potencia, y esa es su gran propiedad. Se habla de radio de convergencia, porque en realidad este caso y este caso son casos degenerados de este, donde en este caso podríamos pensar que si el R es 0, estoy entre A y A, así que podríamos decir que este es radio de convergencia 0, ¿sí? A. Y si el R es extremadamente grande, ¿sí? Tan grande como infinito, voy a estar en todos los reales para un lado y para el otro. Entonces, se habla de zona de convergencia o de radio de convergencia indistintamente. Y son los únicos 3 casos, de nuevo, que se van a dar en una serie de potencia. ¿Y para qué me sirve esto? Digo, a ver, esto no tiene nada que ver con ningún criterio de comparación, no me sirve para clasificar. De hecho, no me sirve para clasificar, véanlo. O sea, capaz que hay este valor, pero es poquito para lo que me sirve. Bueno, en realidad es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque si sé que tiene uno de estos 3 comportamientos, ¿sí? Pensemos un segundo. Si sé que se comporta así, así o así, primera observación rápida, no tengo que estudiar todos los reales. Con estudiar, por ejemplo, si el A fuera 0, los positivos ya alcanzan. ¿Cómo se van a comportar los negativos? Y como es una serie de potencia, así. Si los positivos convergen todos, los negativos convergen todos. Si los positivos convergen hasta el 3, los negativos convergen hasta el menos 3. Y esto me va a servir mucho, de nuevo, en esos casos en que la serie no es de términos positivos, por ejemplo, pero del lado positivo sí. ¿Se entiende? Toda la serie no, pero si mido solo los positivos, sí es de términos positivos. Solo de un lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Clasifico este lado, A más R, me da un R, X, y después hago el espejo y clasifico el otro lado del entorno real, alrededor de A. ¿Se entiende? Esa es la herramienta de serie de potencia. Ese es lo que me habilita. No es una herramienta de comparación, de clasificación, nada de eso. Es
una herramienta extra que me permite, junto a otras cosas de las que ya vimos, ¿cuáles todas? ¿Sí? Sacar conclusiones, ¿sí?, de lo que me está faltando de clasificar.